con esas bellas y hermosas enseñanzas que el Señor nos tiene. Y estamos, usted dirá, pero como que no quiere salir de, no se sabe otra enseñanza. Hermano, lo experimentemos y es liberándonos de ataduras y maldiciones. Y estamos estudiando aquí en nuestro temario las ataduras fuertes de 7 espíritus inmundos. Hay muchos más, hay cantidad, librándonos de 7. Y la Biblia dice que cuando un espíritu sale de un cuerpo, de una persona, se mueve por los aires, se mueve buscando en dónde reposar. Y si no encuentra lugar, regresa de donde salió. Llámese casa, llámese persona, llámese departamento, llámese como se llame. Y si lo encuentra desocupado, bien adornado, muy barrido, pero sin la fe, sin la palabra, sin el poder de Dios, trae 7 espíritus peores que el que Él es. Entonces, hay 7 y hay muchos más, pero dice que 7. Y si salieron 70, como dice la palabra de una persona, ¿cuántos demonios habían? ¿Y cuántos va a traer? Ya vimos el espíritu de enfermedad, de los vicios, la mentira, la pobreza. Ahora estamos viendo el de temor. Y ese temor muchas veces es innecesario en los cristianos. ¿Cómo así que es necesario? Porque el enemigo nos ha hecho creer que de esa manera tenemos que vivir, con terror, con miedo, con susto, con desobediencia, con rebeldía. En la enseñanza anterior estuvimos tratando parte de ellos. Voy a recordarles algunos pasajes. El caso de Pedro cuando estaba en la barca pescando y se les aparece el Señor caminando sobre las aguas. Se llenaron de miedo, pensaron que era un fantasma, pensaron que era una persona extraña. Y el mismo Pedro impulsivo, el mismo Pedro que siempre allí hablaba, le dijo: si eres tú, Señor, permíteme andar, permíteme caminar sobre las aguas, que yo vaya hacia ti. El Señor se lo concedió. Y cuando escuchó nuevamente la furia del viento, el mover de las olas de aquel momento, quitó la mirada del Señor y se hundió. Y cuando él se hundió, pidió auxilio, pidió que el Señor lo rescatara, pidió que el Señor lo sacara. Yo he analizado muchas veces y se lo hemos expresado. ¿Acaso no sabía nadar? Era un pescador, era un hombre de años en esa tarea, pero más que el no saber nadar era el susto que tenía, el terror, el temor de perderse no en el mar, sino de la duda, de la incertidumbre. Bueno, vimos también, sí, cuando el Señor estaba con ellos en la barca y se levantó una tremenda tormenta. La Biblia enseña que él dormía, que él estaba allí en el cabezal. Y corren a decirle al Señor: ¿no tienes temor? Señor, ¿no ves que perecemos? Y él inmediatamente se para y hace enmudecer el huracán, los vientos, la tempestad. ¿Qué nos enseña? Que eso tenemos que tomarlo nosotros, aprenderlo. Que tenemos que tomar las armas que Él nos ha concedido y ordenarle en el nombre de Jesús a todo avance del enemigo, lo que Él quiera venir a causar daño, que enmudezca, que se calle. Entonces, ya habíamos hablado que millones de personas viven bajo presión. Necesitamos varias cosas para salir de esa situación. Una, la parte espiritual. Y la otra, como hablamos con la hermana ahora, la parte psicológica. La parte de entender cuando estoy con el Señor y cuando estoy en el mundo. ¿Qué debo hacer? Y muchos, por causa de la opresión, pierden sus vidas, matan a otros, se suicidan, van al mundo con
droga, con vicios de toda índole, se prostituyen. Bueno, porque es un espíritu que se apodera, debilidad que vive una persona para atormentarla. Porque cuando hay problemas en una casa, hay problemas en un hogar, ¿sí? Los demonios incomodan a esa persona y les colocan angustia, preocupación, desespero, para que salgan de su casa, para que se vayan de una congregación, para que salgan de la iglesia cuando están recibiendo, porque él sabe que si logra convencerlos, les gana, los derrota. Pero Jesús nos llama a la victoria. Quiero que usted vaya a la palabra del Señor en este momento, al libro de Éxodo 14, capítulo 14, Éxodo 14. La palabra nos ministra tantas cosas tan bellas y hermosas. Es el segundo libro después de Génesis. Éxodo 14, del versículo 24 en adelante. Vamos a ver, en la Biblia encontramos muchísimos casos de susto, de temor, de miedo, de pánico, de terror. Son los mismos términos, pero que desconocemos a veces qué tenemos que hacer. Éxodo capítulo 14, versículo 24 en adelante. Dice la Biblia: aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Oiga, Dios trastorna a nuestros enemigos, Dios los confunde. Bueno, dice el versículo 25: y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Se llenaron de miedo, de susto. 26, y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y 27, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Bueno, mi hermano y mi hermana, mire, eso es un pasaje, siéntese, póngase cómodo allá en su casa, en su hogar, aquí mismo, donde Dios quiere enseñarnos que cuando caminamos, cuando creemos, cuando tomamos la verdad, Él nos respalda, Él nos defiende, Él nos libra. Quiero contarles un testimonio. Bueno, hay muchos. Anoche veníamos de la parte norte, de haber visitado una familia, porque estaba de luto. Hacía ya meses falleció el padre, el esposo, el abuelo. Bueno, y entrando a aquel municipio cerca, está sobre la variante, la principal, está saliendo una tractomula. Tomó las precauciones, ella estaba lento, yo alcancé a pasar. Y me estoy haciendo a la derecha porque tenía que doblar en una calle siguiente. ¿Cuál es mi sorpresa cuando viene un carro, creo que era un Mercedes-Benz, de esos de última gama, de último modelo, de esos que le ponen tanto ruido, y evitó la tractomula, se metió por el lado de nosotros? El señor tomó el volante del vehículo y lo hizo hacia la izquierda nuevamente, donde nosotros no hubiéramos orado cuando salimos de ese sitio. Cuando oramos para salir de aquí, de la casa, del apartamento, cuando veníamos en el camino, me mostraba lo que iba a pasar. Era muerte segura. Nos hubiera levantado. No venía despacito, venía mandado. Esos carros, esas personas que se lucen, que piensan que están
haciendo muy hechas payasadas, mandando esos carros mandados. Nos imaginamos con la pastora así, allá hubiéramos caído, hubiera levantado el carro, listo, posiblemente se hubiera matado la misma persona. Y pensábamos, bueno, Dios nos dio la sabiduría, Dios movió el vehículo, pero también, ¿qué tal que hubiera ido una bicicleta como muchos andan, sin reflectivos, ¿sí? A oscuras, sin nada? Lo mata. Una moto, que a veces no llevan la luz prendida, aparecen por ahí y en esa zona donde veníamos a cruzar, salen muchísimos en bicicleta, como carros y todo. Dios guarda. Entonces vemos acá que Dios pelea por nosotros y nos enseña. Dice aquí la palabra del Señor. Mire lo que el Señor hizo en la vigilia de la mañana. Y no es solamente en la vigilia de la mañana, sino en cualquier hora, en cualquier momento, Dios está ahí para ayudarnos, para guardarnos y librarnos. El pueblo de Israel estaba con miedo. Habían llegado al límite del Mar Rojo para cruzarlo. Pero sus enemigos lo estaban persiguiendo. Sus enemigos los querían derrotar. ¿Sí? ¿Cuántos estarían con temor, con susto? Los conducía un gran líder, pero más podía el terror que la confianza. Y me imagino a muchos mirando hacia atrás, mire, allá vienen, iban de a caballo, iban en carruajes. ¿Cómo iba ese ejército? Moisés, me imagino, también un poco asustado, porque el Señor le indica lo que tiene que hacer. Nosotros tenemos que tomar lo que el Señor nos enseña. Tenemos que escucharlo a Él y analizar la palabra. ¿Qué me revela? Dice el versículo 24, aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube. El Señor está vigilando, el Señor está observando, el Señor está cuidando, está protegiendo. Y sigue diciendo, y trastornó el campamento de los egipcios. Oiga, cuando yo le creo a Dios, Él se encarga de avergonzar, de confundir, de trastornarle a nuestros enemigos sus planes malévolos, sus planes ambiciosos, corruptos, bueno, todo lo que sea. Pero mire lo que dice a partir del versículo, dice el 25, y quitó las ruedas de sus carros. Oiga, Dios hace cosas incomparables, maravillosas. Les quitó las ruedas para frenarles el avance, para impedirles que llegaran allí a perseguirlos, a destruirlos al pueblo del Señor. Amén. Entiendo y comprendo con base a esto precisamente lo que el Señor hizo anoche con nosotros. Yo no sé, estoy despacio, puse las direccionales hacia la derecha, sí, estoy saliendo, la tractomula estaba bien hacia acá, había que tomar las medidas correspondientes, o el camión de doble troque, como se llame, bueno, listo. Entonces, y cuando vi en ese carro pasó a centímetros, ¡pah!, el volante. Eso no fue reacción mía. Que me usó, que tomó mis manos, pero ¿quién tomó el volante? Él. Y como decía la pastora, menos mal que no venía otro carro al lado izquierdo. Me hace entender acá, mire lo que hace Dios. Así como le quitó las ruedas, sí, a los carros a gente, Dios en su poder me libró de un accidente, nos libró de la muerte segura, nos guardó y nos protegió. Pero uno tiene que estar seguro, nada de temor. Ay, Dios mío, suelta el volante. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado? Ay, no sé qué más, como mucho. Se acaba. Hoy hubiera sido, ¿sí?, seguro, fijo. Un día tenemos que morirnos. Un día Dios tiene que llamarnos a su presencia, pero no es cuando quiera el diablo. Pero no es el tiempo. Mira, entonces uno le toca estar buscando de Dios continuamente. Le toca estar allá confiando en Él. No, ¿será que me bendice? ¿Será que me ama? No,
Yo tengo que estar seguro de que Dios me guarda, me ama, Dios quiere lo mejor para nosotros. Sigue diciendo, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente, oiga, los trastornó. Pero si nosotros seguimos estudiando más adelante lo de los egipcios, el pueblo de Israel, continuaban con desagradecimiento, descontentos, inseguros, Dios los bendecía y se quejaban. ¿Qué tal yo ahorita? Ay, pero mire, si ves, Dios no me fue capaz de tener ese carro allá atrás. Dios nos guardó, gracias Señor. Llegamos sanos y salvos a la casa. Entramos allá a eso por nuestro nieto, listo, siempre el Señor con nosotros. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Nosotros no podemos dejar al Señor. Nosotros no podemos decir, no lo necesito. Nosotros no podemos negar que Él es importante, necesario, indispensable, dentro de mi casa, fuera de mi casa, dentro de un vehículo, fuera de él, en las calles, en la empresa, donde sea. Lo necesitamos a Él las 24 horas. Dice, entonces los egipcios dijeron, oigan, huyamos de delante de Israel. Cuando dice huyamos, ¿qué habían ellos? ¿Qué habían ellos? Miedo, susto, terror, porque estaban viendo la gloria de Dios, porque estaban viendo que Él guardaba y protegía a su pueblo. Entonces, mire que quien tiene que huir, quien tiene que salir corriendo, quien tiene que dejar nuestra vida, se llama Satanás. No somos nosotros los que tenemos que huir, no tenemos que nosotros llenarnos de miedo, de susto, no. Cuando tenemos a Cristo, tenemos la seguridad, tenemos la confianza, tenemos la certeza. Cuando tenemos duda, vienen los temores, viene la situación de angustia, desesperación, viene todo eso. Pero cuando yo tengo la mirada puesta en Cristo Jesús, el Espíritu Santo me ministra confianza, certeza, seguridad. ¿Cuántas cosas nosotros desconocemos? Y dice la Biblia aquí que nuestros enemigos tendrán que huir, porque tienen que tener temor del poder de Dios. Tienen que tener miedo y susto a la armadura del Omnipotente. Tienen que ellos ver el ejército divino, el ejército que Dios envía, que pelea por su pueblo, por sus hijos. ¿Cierto, hija? Eso, un ejército guerrero, un ejército capacitado, un ejército adiestrado, un ejército de fuerza, un ejército de inteligencia, un ejército de conocimiento, un ejército de sabiduría, un ejército que le crea la palabra, que le crea el Señor. Un ejército. Y nos está llamando, Él nos quiere capacitar, nos quiere preparar. Y el enemigo nos ha hecho creer, tengo miedo. ¿Tiene miedo a qué? ¿Tiene temor a qué? Temor a ser prosperado, temor a ser sanado, temor a ser restaurado, temor a ver la gloria de Dios, temor a que Dios lo use, temor a que lo enfrente a los demonios. Tenemos nosotros que tener esa confianza en Él. Él nos capacita, Él nos prepara, Él nos viste de toda su armadura y nos enseña cosas grandes. Pero ¿qué tal nosotros acobardados? Entonces sigue diciendo, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Oiga, nuestros enemigos tienen que darse cuenta, tienen que ver que nuestro Dios nos defiende, que nuestro Dios nos guarda, nos protege. Nuestros enemigos tienen que darse cuenta que Él es mucho más poderoso. Aquí lo dice, mire, los mismos egipcios reconocían, oiga, el Dios de ellos es poderoso, el Dios de ellos es invencible, el Dios de ellos nadie lo puede derrotar. Y a veces nosotros los creyentes somos al contrario, le creemos más a las artimañas del enemigo, ¿sí? Tomamos más en serio lo que Él hace que lo que la Biblia nos enseña, lo que Jesús nos está formando y mostrándonos, y no nos atrevemos a echarlo fuera. Entonces, mire, tenemos que prepararnos para todo.
vencerlo, derrotarlo. Entonces, démonos cuenta, esto se ve en todos los ámbitos de la vida familiar, en la parte financiera, en la parte matrimonial, en la parte ministerial, profesional, en los estudios, en todo. ¿Qué se ve? Susto, temor. Cuando muchas veces nos dicen, por ejemplo, en la universidad, va perdiendo materias, va a perder el semestre. Sí, qué terrible. No, Señor, tú eres el que me da la sabiduría, tú eres el que me da el entendimiento, el conocimiento, tú eres el que me prepara y me capacitas. Yo creo en ti, Señor. Me da la victoria, me da la respuesta. Ese es el Dios que tenemos, un Dios de poder. Me trae a memoria ahora el Señor. Había un odontólogo ya graduado, pero estaba haciendo una especialización. Y había unos profesores, como muchas partes suceden, que les caía fuerte, que se oponía. Ningún trabajo se lo aceptaba, ningún trabajo lo recibía, nada. Y él le contó al pastor. Eso nos lo testificó el pastor, donde nací espiritualmente. Y le dijo, hermano, haga esto y esto y esto. Ore por esa profesora o ese profesor. Clámele al Señor que le cambie esa mentalidad, que le cambie esa idea equivocada, que le acepte los trabajos. Bueno, cuando un día pasó este hermano que estaba haciendo esa especialización en odontología y nos dio el testimonio a toda la iglesia, que Dios había cambiado todo. Ahora la profesora, el profesor le decía, ¿cómo están sus trabajos? ¿Qué pasa con lo suyo? Ya era el contrario. Entonces tenemos un Dios de poder, tenemos un Dios grande, un Dios de milagros, un Dios que toma nuestra causa, un Dios que nos defiende. Claro que sí. Pero ese hermanito, sí, lo digo sanamente, estaba lleno de temor, porque una especialización, dinero, tiempo, y que se le pierda, y él dedicándose y todo, y le rechazaba todos los trabajos, y allí después empezó al contrario. Entonces mire lo que Dios hace. Él avergüenza a nuestros enemigos. Dios les frustra sus planes, sus artimañas. El que tiene que llenarse de temor es Satanás y sus huestes malignas. El que tiene que huir delante de nosotros es Él. El Señor dice en su palabra que por un camino viene. ¿Y qué más pasa? A ver, hermana. ¿Ah? Por 7 tienen que salir huyendo. Eso está ya, para que usted lo busque después, Deuteronomio capítulo 28. Y ahí en adelante va a encontrar la respuesta. Entonces mire las cosas. Entonces dice, mire, y sigue diciendo, mire, Jehová pelea por nosotros. Jehová pelea por su pueblo. Dios pelea por nosotros y nos defiende, mis hermanos. Entonces tenemos que aprender a vencer el temor, el susto, el terror, ¿sí? Lo que el enemigo viene a presionar. Recuerde bien lo que dice la Biblia. A ver si usted sabe en dónde se encuentra. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios, dice la palabra. ¿Qué quiere decir? Creámosle, confiemos, dependamos. Y resistir al diablo y él huirá de vosotros. Oiga, el Señor no dice, ¿sabe qué? Húyale, corra, escóndase. No, el Señor no dice eso. Pero el enemigo nos ha hecho creer lo contrario. Yo tengo que guardarme. No, yo no tengo que enfrentarme a ese enemigo. Yo no tengo que... No, el Señor me da la capacidad, me da la fortaleza, me reviste de su armadura, me reviste de su gracia, su misericordia. Someteos pues a Dios y resistir. Entonces usted tiene que decirle, le resisto en el nombre de Jesús. En el área que sea, le resisto en la pobreza, le resisto en la miseria, le resisto en la enfermedad, le resisto en la división, le resisto en la contienda, le resisto en la duda, le resisto al enemigo que no me deja orar. En el nombre de Jesús, se va de mi mente, se va de mi corazón. Usted es el que tiene que huir, usted es el que tiene que desaparecer. Entonces mire, entonces dice que Él pelea por nosotros, y Él nos defiende. Sigue diciendo, dice el 26. Y Jehová dijo a Moisés, oiga, a veces nosotros nos quedamos quietos. Tenemos las herramientas, tenemos los medios espirituales,
tenemos la palabra, tenemos el poder, la autoridad. Y dice el 26, dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿a quién le habla el Señor? Nos está hablando en esta hora a nosotros, iglesia, hermano, hermana. Dios le está hablando a usted y a mí. Dios se está dirigiendo personalmente para que entendamos lo que tenemos que hacer. No sigamos con ese amedrentamiento, no sigamos con ese miedo, ese susto, no sigamos con ese lloriqueo, no sigamos lamentándonos. A nosotros nos sucede como a Jeremías. ¿Se acuerda de Jeremías que decía? No me digas que soy un niño, no me digas que no puedo hacer nada. No le dijo, no vas a decir más que eres un niño, porque vas a hacer todo lo que yo te mando, todo lo que yo te explico. Entonces aquí dice el Señor, mire, le está diciendo a Valentina, le está diciendo a Sandra, le está diciendo a Luisa, le está diciendo a Oliva, le está diciendo a Marta Inés, le está diciendo a Marta María de los Ángeles, por allá no me acuerdo de qué más es ella, le está diciendo a todos los que están conectados, a los que van a escuchar posteriormente este mensaje, a los que van a recibir esta bendición, ¿sí? El Señor le está diciendo a todos ellos, ¿sí? Levanta tu mano, oiga, ¿sí? Así como lo hiciste, hija, levanta. ¿Y para qué es levantar la mano? La mano es para demostrar que estamos en victoria, que recibimos la administración, que recibimos la revelación, que recibimos el mensaje del Señor. Entonces Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. ¿Y aquel que tipifica el mar? Los problemas que enfrentamos a diario. Moisés, el pueblo de Israel, estaba frente al Mar Rojo. Si avanzaba, se ahogaban, se hundían, se morían. Si retrocedían, los acababan los egipcios. Pero le dice el Señor a Moisés, levanta tu mano, extiende tu mano. Y dice, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Oiga, el Señor le está diciendo, actúe ahora, proceda. Aquí habla cuando ya ellos habían pasado el Mar Rojo, cuando ellos ya habían cruzado por ese callejón que les abrió el mismo Señor. Yo me imagino, sí, cruzando frente a eso, viendo la pared a la derecha, la pared a la izquierda, el mar completo. Esos tiburones, esos pescados, esos, hermano, esas ballenas, toda esa cantidad de animales acuáticos allí. Era así, y suelo seco, y allí pasando, y mirando, ¿sí? Y todavía no tenían la fe, la seguridad, la confianza en el Señor, llenos de miedo. Yo me imagino que estaban, ¿y si se viene el mar? ¿Y si se cierra? Y uno es en la mitad, y no puedo correr para allá porque está muy distante, y ya vienen mis enemigos, y hacia allá, ¿a qué hora llego al otro extremo? Y así nos sucede. Y ese problema, si miro hacia atrás, es peor. Si miro hacia adelante, no sé cuándo voy a salir. Y se llena de esa situación. El enemigo se aprovecha de lo que usted está viviendo, de lo que está padeciendo, porque usted no tiene la mirada en el Espíritu Santo, porque usted no tiene la confianza en la palabra, porque usted no declara, porque usted no levanta las manos y extiende su diestra sobre el problema y le ordena, sal fuera ahora, se cierra. Y mire lo que hizo. Dice, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Señor Dios del cielo, que ahora mismo mi mano se extienda sobre el problema, Dios se lo dice, neutralice, se paralice en el nombre de Jesús. Pero uno se llena de cobardía, se deja amedrentar del enemigo. Hemos visto milagros de parte de Dios en todas las áreas. Hemos visto la gloria de Dios en la salud, en la economía, en el hogar, en la empresa, donde sea. Y acaba de ver uno el milagro y al ratico está lleno de susto, lleno de terror. Entonces es un demonio que nos está atormentando, persiguiendo, que toma la mente, las emociones, las maneja a su capricho, a su manera. Y cuando se va,
cuando yo le ordene que salga de mi mente. Se va cuando yo le prohíba que me siga atormentando. Va a salir de nosotros cuando usted renuncie, corte a ese espíritu inmundo que lo está persiguiendo. Tenemos que liberarnos nosotros mismos. Tenemos que desatarnos al espíritu del mundo de terror. Y así hay muchos. Entonces, y luego dice el 27, dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció. Escuchó bien clara la voz de Dios y extendió su mano. Oiga, obedeció. A veces el Señor nos habla, a veces no, siempre, perdón, corrijo, siempre. Por su palabra, por una enseñanza a nuestro interior, audiblemente, a través de un ángel. Y estamos ciegos, sordos y mudos. Señor, envíame la bendición. Señor, rescátame, libérame. ¿Por qué? Porque no queremos escuchar. Estamos contentos con el problema, como les he dicho. ¿Cuántos duermen con él? ¿Cuántos lo acarician? ¿Cuántos lo acolitan? ¿Cuántos lo miman al enemigo, el problema, y siguen ahí? Y no toman una decisión de decir, renuncio, corto, cancelo, en el nombre de Jesús, le ordeno, sal fuera en el nombre de Jesús, sal fuera por el poder de la palabra. Aquí dice el 27, Génesis 14, 27. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Oiga, Dios respalda la oración del justo. Dios bendice su clamor. Dios le concede lo que usted pide conforme a la voluntad divina, conforme a lo que Dios desea. Aquí es donde tenemos que entender, y por eso nuevamente voy. ¿Sí? ¿Cómo está nuestro incienso delante de Dios? El mismo Señor nos enseña a través de Lucas capítulo 1, ¿sí? Zacarías era un hombre entregado, consagrado a Dios. La misma Biblia expresa que era cumplidor de la ley, del mandamiento. Y su incienso no era de cualquier manera. Nuestro incienso tiene que ser analizado. Le estoy dando la mejor oración, la mejor entrega. Hay disposición, hay amor, hay de verdad esa fe en nosotros para con el Señor. Ahora, ¿cómo me estoy presentando? Imaginémonos acá, para que Dios escuche, para que Dios reciba mi incienso. ¿Cómo vengo? ¿De cualquier manera? ¿Qué está haciendo hoy en día el ser humano? ¿Cómo estamos viendo a la mayoría de personas? ¿Qué hacen con ciertas razas de ganado para manejarlos, para domarlos? Les colocan un zarcillo en el hocico, porque cuando lo jalan le duele y va a obedecer. Nosotros nos estamos dejando engañar al enemigo y muchos están colocando piercings, colocándose una cantidad de porquerías en el cuello, en la cabeza, hermano, en toda parte. ¿Será que eso Dios lo va a aceptar? ¿Lo va a recibir? Imagínese usted, y soy un poco como exagerado, usted con una nariguera, una acá orando y se le enreda cada rato ahí. ¿Qué oración va a ser esa? ¡Qué claridad! Y ahí, y lávala ahí con... ¿ah? No, Dios quiere una imagen, Dios quiere un vestuario, Dios quiere una entrega limpia de su parte. Y eso viene desde el interior, de su corazón, de su espíritu. Uno ve en la calle cantidad, el vestuario, la presentación personal. Ya no es extraño. Ya casi no se viste, ni el hombre ni la mujer, especialmente la mujer ya no se visten.
Y ella, sí, pero sí le piden a Dios. Y hay creyentes que andan en esa condición que no quieren valorarse, amarse, respetarse. Entonces mire, y dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar. Y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Volvían a encontrar en el otro extremo. Ellos entraron tranquilos por donde el mar estaba abierto, por donde pasó el pueblo de Israel. El pueblo de Israel llegó al otro extremo. Y cuando pasó el último, llegó ya allá. Entonces Moisés asustado, ¿y ahora qué? Dice, Señor, extienda su mano. Haz que se cierre el mismo, para que sus enemigos no avancen. Y resulta que se dieron cuenta los egipcios que el Dios de Moisés, el Dios de Israel, era sumamente fuerte, poderoso. Y trataron de huir. Y se encontraron con el mar que se estaba cerrando. Nuestro Dios quiere impedirle a nuestros enemigos, quiere neutralizarlos, avergonzarlos. Cuando nos vienen a atacar, cuando nos vienen a causar daño, Dios les cierra el paso, Dios les impide que continúen con su maldad. Va a suceder como pasó con los israelitas. Dios los guardó, los protegió y los llevó al otro lado. Y a sus enemigos los dejó allí en el mar. Entonces mire que a veces el temor nos invade. Y cuando hay temor no podemos orar con seguridad. No tenemos confianza en Dios. No declaramos su palabra. No extendemos la mano para que Dios, ¿sí?, nos ayude. Hoy tenemos una enseñanza poderosa, contundente, para vencer el temor, el miedo, sacar ese espíritu inmundo que nos invade, que nos hace creer que no podemos nosotros derrotarlo a él. Miremos lo que dice aquí Mateo capítulo 17. Vaya la palabra del Señor. Esto se ve en todos los ámbitos, en todas las áreas de la vida, de la familia, en las finanzas. ¿Saben? Nos dejamos ganar. Temor, ¿sí? Ay, la pobreza, la escasez. Temor a que el matrimonio se está destruyendo, se está acabando, se está dividiendo. Páresele firme, páresele con autoridad. Ay, que el hijo, que la hija se quiere ir a la casa en desobediencia y rebeldía. Páresele al diablo firme, prohíbale que lo saque a sus hijos de la casa. Que su esposo, que su esposa, que está en un problema, páresele firme en el nombre de Jesús de Nazaret. En la vida ministerial, ay, es que yo no sirvo para nada, es que el diablo me va a trancar, no sé qué más, si llevo un mensaje, si llevo un tratado. No, en el nombre de Jesús voy, lo van a recibir, lo van a aceptar. Cuando venga, tenga una reunión familiar, oremos por ella, oremos por esas personas, y listo. Dios nos respalda. Pero si nos dejamos ganar, ¿qué más sigue? ¿Sí? En lo profesional, ay, aquel caso me lo van a ganar. Ay, me van a quitar aquel contrato. No, un momentico. Si ese contrato es para bien y Dios lo desea, nadie me lo va a quitar. Nadie se lo va a apoderar. Pero si no, sí, le quitaron el contrato porque le tuvo miedo, porque le tuvo terror. ¿Qué más? En los estudios ya hablamos. Y hasta lo más mínimo de cualquier detalle. A veces, tontamente. Uno llega por decirlo. Esa cola que va a haber para pagar los servicios, esa fila interminable, uy, ¿cuándo va a culminar? Y llega uno, ve allí, y está lleno, porque yo ya la declaré. Pero si yo le digo, Señor, llévame al otro punto donde está desocupado, donde está vacío. Llega uno y no hay nadie. Hace la diligencia, lo que sea, y sale rápido. Anteriormente, y casi siempre uno en el parque principal lleno. Había veces que estaba medio desocupado. El otro sí es peor. Bueno. Y la pastora me decía, mire, allí en tal parte siempre lo encuentra desocupado y pasa esto. Ya encontré 2 puntos. Digo, aquí, a veces hay cola. Y resulta que el de aquí arriba siempre es ocupado. Y llega uno y es lo mismo.
con seguridad. Pero el temor, sí, va a estar lleno también. Esto va a estar... Entonces, miren mis hermanos, que nosotros tenemos que tomar una decisión. Es como la voz que te dice que te vas a caer, y lo creo, me voy a caer por aquí, me voy a caer por allá, me voy a pasar esto, me va a pasar lo otro, y justo se aporrea, justo se cae. No, voy seguro en el nombre de Jesús, voy en confianza. Me contaba ayer una persona, donde estábamos visitando, el esposo llega ahí y dos cosas. Una, yo dijo en una ocasión, es que el diezmo, es que me falta esto, lo voy a tomar para otra cosa, después lo pago. Bueno, y se fue a trabajar en bicicleta, se le pinchó por ahí cerquita. Yo, sí, es lo que pasa por eso. De aquí en adelante no vuelvo a hacer eso, aparto el diezmo, pase lo que pase, falte lo que falte, bueno. Es como, me hace acordar, una hermanita, no sabía montar bicicleta, se fue con otra, de pronto de los que están por aquí se acuerdan, y iban a hacer unas visitas evangelísticas, y la una iba bien montada, todo eso, cuando de pronto voltea a mirar hacia atrás, la compañera no apareció, no estaba por ahí. ¿Qué te ríes, Valentina? ¿Ya se imagina lo que pasó? No, pero me voy a contar más. ¿Tú te imaginas que se quedó por ahí botada? No. Y siguió, se regresó. ¿Qué pasó? Resulta que la que venía atrás, que no sabía manejar, se fue entre un charco, se fue entre una zanja. Allá cayó. Entonces, ¿a qué viene la enseñanza? Yo tengo que capacitarme, yo tengo que prepararme, yo tengo que formarme, yo tengo que creer en Dios. Yo me imagino, zigzag con la bicicleta, allá aterrizó. Así somos nosotros, dudamos, que sí, que no, allá caemos. Entonces, mis hermanos, miren cuántas cosas. ¿Por qué? Porque lo creemos. Me va a ir mal en esto, me va a ir peor en lo otro, no va a tener bendición. Y ocurre, sucede. Perdí el año, precisamente porque usted ya lo estaba pensando. Perdí aquel empleo, porque usted lo estaba declarando. Entonces, mire cuántas cosas nosotros tenemos que corregir. Por supuesto, es necesario renunciar al espíritu de temor, al espíritu de susto, al espíritu de terror, al espíritu de pánico. Tenemos que renunciar. ¿Qué dice Mateo 17, 5, 8? Mateo 17, mire lo que dice la palabra del Señor. Dice la Biblia, 5 al 8. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, al cual oí, o a él oí. El mismo Dios estaba hablando cuando estaban allí, ¿sí? Estaban allí los discípulos del Señor. Estaba Pedro, estaba él allá, y vieron una visión. Vieron algo que el Señor, lo que lo estaba rodeando al Señor. Yo se imagino, estaba hablando con Moisés, estaba hablando con Elías. Dice el versículo siguiente, 6, al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor, oiga, gran temor. Temor ante la presencia divina, temor ante la manifestación de lo que Dios quería enseñarles, temor ante un milagro, temor ante lo que Jesús estaba en ese momento allí, antes de ascender, experimentando la transfiguración que iba a suceder. Se llenaron de miedo. Y así nos sucede a muchos. Nos llenamos de temor, de susto, de miedo, porque va a venir una bendición, porque Dios me va a hablar, porque Dios me quiere hacer entender que tengo que salir del pecado, que tengo que dejar todo lo que no le agrada a Él. ¿Cuántos tienen temor a dejar el adulterio? ¿Cuántos tienen temor a dejar la fornicación? ¿Cuántos tienen temor a dejar las borracheras? ¿Cuántos tienen temor a dejar las malas amistades? ¿Cuántos tienen temor a dejar los vicios?
¿Cuántos tienen temor de obedecer a papá y a mamá cuando les dan indicaciones? ¿Cuántos tienen temor de sujetarse a la empresa, a las normas, a las reglas? ¿Cuántos tienen temor? ¿Temor a todo eso? ¿Cuántos tienen temor hermano, a diferentes áreas? Entonces el enemigo no los deja precisamente que estén tranquilos porque crea esa desconfianza, esa inseguridad en la persona. Dice el versículo 7, entonces Jesús se acercó y los tocó. Yo me imagino cuando los tocó después de, qué susto tan tremendo de los apóstoles que estaban ahí, o de Pedro. ¡Uy, quién me tocó! ¿Y ahora qué? Porque casi siempre Pedro no estaba en el espíritu, sino en la carne. Él vino a tener el verdadero encuentro con el Señor después de que él ascendió. Él dependía siempre del Señor. Miren, ¿y cuántos de nosotros asistimos a una congregación? Estamos en una iglesia, sí, pero estamos llenos de temor. No nos hemos convertido, no tenemos la seguridad, no tenemos la certeza, no tenemos la convicción de que hay alguien que de verdad me cuida, me guarda, me protege, me cerca. Y sigue diciendo, dice, entonces el 7, entonces Jesús se acercó y los tocó. Les dijo, levantaos y no temáis. Miren que el Señor se dio cuenta cómo estaban, llenos de susto, llenos de miedo. Pero dijo, tranquilos, dejen el miedo, dejen el susto, vamos, aquí estoy todavía con ustedes. Y dice el versículo 8, y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Mira, ¿cuántas veces el enemigo coloca en nuestra mente cosas a imaginarnos que no son reales, que no existen? Voy a más allá, en la casa, ¿sí? El hogar, los padres, los hijos, se imagina uno lo peor. Está haciendo tal cosa, está de pronto en que se desvió, se apartó, él no está esto, no está, ¿sí? Si se demora la persona, ¿con quién estaba? ¿En qué se estaba metiendo? Es que usted no sé qué más. Es que usted, entre los esposos, salió a hablar allá porque está mucho ruido allá en el cuarto, en el televisor. ¿Con quién estaba hablando ya? ¿Con quién? Él o ella. Los chicos, todo. La empresa. No preguntamos, no averiguamos, no analizamos. Y mire, así, los apóstoles fue real lo que estaba allí, pero muchas veces nosotros imaginamos cosas que no corresponden, cosas que no son dadas por Dios. Entonces, tenemos nosotros que tener cuidado, tenemos nosotros que mirar si ese temor que nosotros tenemos, ¿sí?, nos persiste, es continuo, es constante, y si es así, tenemos que echarlo fuera. Tenemos que sacarlo de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, renunciar a él, liberarnos de esa atadura, de esa maldición que hemos arrastrado. Muchas veces desde pequeños nos enseñaron a tener miedo a muchas cosas, o vivimos situaciones bastante delicadas. Yo les he contado y les he dado testimonio, un hermano, un cristiano, ya tiene bastantes añitos, yo creo que está sobre los 50 pasaditos ya. Y él le tiene terror, susto, miedo a una araña chiquitica que baje por una pared, por acá, arañas. ¿Por qué? Posiblemente, en parte que conozco lo que fue la mamá, me imagino que a él lo encerraban en lugares oscuros, en sitios allá donde no entraba la luz, y todos esos animales, yo no sé si en un sótano, en donde, paseaban por encima de sus brazos, de sus manos, y se llenó de terror, se llenó de susto. A las cucarachas, ¿quién le tiene miedo a los ratones? La niña dice, da a entender que ya no. Pero hay personas que ven, y eso pegan el brinco, el susto, se suben a toda parte, buscan escondederos a ver dónde guardarse.
obvios, son un poco repugnantes, son, sí, roedores que causan infección y todo eso, pero hay que revestirse por la autoridad. Entonces mire cuántas cosas, ¿sí? Entonces mire que el Señor nos quiere enseñar que nosotros tenemos que estar preparados para todo, ¿verdad? Entonces, esto se aplica en todos los ámbitos y en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? El espíritu de temor es el que se apodera, es el que toma el lugar que debe llevar nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Lo desplaza y Él nos maneja, nos controla, nos hace creer que esa es nuestra condición. Y nosotros tenemos que decir, ya no más en el nombre de Jesús. Renuncio, corto, cancelo, anulo, echo fuera. El trabajo del espíritu de temor es hacer que el ser humano se le cumpla lo que teme, tal como ocurrió, tal como sucedió, tal como quiere. Esa es la función de él. ¿Sí? Me lleno de terror, me lleno de susto, me va a pasar tal cosa, me va a pasar, y se cumple. Me va a dar una mala noticia donde el médico, me va a dar una noticia. Muchas veces llegan, tenemos que hablar con su papá y con su mamá, le dicen a los estudiantes. ¿Qué pasó ahora? No sé qué más, esto, qué hice, qué aconteció, cuál es ahora el otro terror, miedo, no hay qué más. Y resulta que lo llaman es para felicitarlo. Para decirle que su hijo es excelente estudiante, es un estudiante maravilloso. Y uno va con miedo, con susto. No enfrenta a sus demonios, no les prohíbe. A mis hijos, cuando estudiaban en el bachillerato, Dios me dio esa capacidad. Siempre era que una cosa, que hicieron tal cosa que eso, allá me presentaba. No que hicieron ahora, en el nombre de Jesús, no. En el nombre de Jesús tal cosa. No, y que tiene que pagar eso. No, un momentico, ¿fue así o no fue así? Y quieren a uno llenarlos de terror, que porque ellos son las directivas, porque ellos son los que tienen el control de un colegio. Yo recuerdo, y culmino con esto, cuando ellos estaban terminando el bachillerato, para poderlos certificar y poderlos graduar, tenían que tener una cantidad de cosas al día. Y no eran cosas tremendas, sino eran cositas de laboratorio, un tubo de ensayo, una cosa, bueno. Y la amenaza fue, si no traen todo eso, se gradúan por ventanilla. No los graduamos ese día, no sé qué más acá, no sé. Y eso era cada rato terror. Terror. ¿Qué tal cosa que les falta? Venga, hijos, ¿qué les falta? Y era el día de la graduación. Y yo, corra, compré unos tubos de ensayo, compré no sé qué más esto, otras cosas por allí, y muévame, y ahí le llegué al colegio, listo, entregué esto, y me firma acá. Y me los gradúa como tiene que ser. Yo me les enfrentaba. ¿Qué tal yo? Si ve, hijos, eso pasa porque ustedes no avisaron, porque esto no me dijeron. No, yo me puse a reclamarles a ellos. Y tuvieron que graduarlos ese día. Y me dijo un abogado que era cristiano, un miembro de la iglesia, ¿sí? Muy profesional, era también hasta profesor de una universidad. Yo, mire, mi hermano, si a sus hijos no se lo gradúan, me avisa porque los demandamos. Oiga, si ve lo que el Señor coloca a estas personas para que le den a uno ánimo, le den confianza, le den seguridad. Ah, bueno. Y corría y todo eso allá y lleve. Y ya no sé qué más esto, que van a pasar los castellanos allí. Listo, aquí está. Aquí está, mire. Ya entregué todo. Y está bien que fueran cosas, como le dije, costosísimas, difíciles de uno pagarlas o comprarlas en ese momento. No. Entonces mire que Jesús nos enseña a tener seguridad, confianza en Él, certeza de que Él es victorioso,
de que Él triunfa, de que Él avergüenza a nuestros enemigos, de que Él le frustra los planes a todos aquellos que vienen a querer hacernos sentir que nosotros estamos derrotados, que estamos frustrados, que estamos perdiendo. Recordemos el pasaje de Éxodo. ¿Qué pasó? El pueblo de Israel lleno de terror, de susto. Pero el Señor viene y le dice al líder, ¿sí? Extiende su mano sobre el mar. ¿Cuántas veces nos ha dicho a nosotros lo mismo? Extiende su mano sobre el problema, extiende su mano sobre la dificultad, extiende su mano sobre la situación que se vive, extiende su mano sobre la persecución, extiende su mano sobre sus enemigos. Allí los egipcios eran enemigos de Israel. Y cuando Moisés obedeció y levantó sus manos, Dios lo respaldó. Pero tenía que tener fe él, seguridad. Tenía que estar mirando al Señor cara a cara, buscarlo directamente para que Él lo respaldara. Si Moisés se desviaba la mirada del Señor, perdía. Eso es lo que nos quiere enseñar Él a nosotros, que pongamos la mira, nuestros ojos en el Señor. Vaya allí y termino a Colosenses, capítulo 3. Eso está después de Efesios, después de Filipenses, bueno, de Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. ¿Llegamos? Amén que sí. Dice la Biblia, Colosenses capítulo 3, versículo 1. Sí, pues, haber resucitado con Cristo. ¿Qué significa esto? Si yo ya morí al viejo hombre, si yo tengo fe en Él, si ya fui rescatado por Él, si ya lo acepté como Señor y Salvador. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo. No dice donde están los hombres, no dice donde están las personas, dice donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Él está allí victorioso, Él está intercediendo por nosotros. Pero dice el versículo 2, pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, oiga. Y nosotros a veces miramos palabras, ¿quién viene a ayudarme? ¿Quién me socorre? ¿Quién me respalda? ¿Quién es esto? No. Moisés estaba mirando el problema. Moisés estaba mirando la cantidad de enemigos que venían. Moisés estaba mirando al pueblo que pasara al último. Y posiblemente estaba lleno de miedo. Por eso el Señor le dice, levante su mano. Moisés por sus propios medios, por su propio conocimiento, no lo había hecho. Obedece cuando escucha la voz de Dios. Entonces el Señor nos está enseñando que tenemos que aprender a escucharlo a Él. Tenemos que aprender a mirarlo cara a cara. Tenemos que aprender a caminar en la voluntad divina para ver los milagros, los prodigios, las maravillas, la grandeza, las victorias, los resultados, los frutos para bien de nosotros. Si Moisés no hubiera escuchado la voz del Señor, los sacaban a todos. Pero tenemos un Dios fuerte, un Dios incomparable, un Salvador, un Creador. Tenemos a alguien que nos ama, nos valora, nos respeta, nos hace respetar. Tenemos a alguien que pelea por nosotros. Se llama Dios, se llama Jesús y Espíritu Santo. Incline su rostro, cierre sus ojos. Padre eterno, gracias te damos, dígale, en el nombre de Jesús por la enseñanza. Señor del cielo, revístenos, capacítanos cada día más. Danos la autoridad, danos el poder, Señor, para reprender, para echar fuera de nuestras vidas, de nuestro corazón, de nuestra mente, al espíritu de temor, al espíritu de terror, de susto, al espíritu que nos quita la paz, la tranquilidad, al espíritu de pánico. Lo echamos fuera. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy le quitamos. Nos ha hecho creer que lo que el mundo me ofrece, lo que Él me habla, el temor, el susto, el terror, eso es lo correcto. Que no tengo un Dios poderoso, que no tengo un Dios fuerte, que no tengo un Dios que tiene la capacidad de bendecirme, de levantarme, sostenerme. Porque le he creído a Él. Pero hoy levanto mis manos
y le invoco al poder de Dios. Invoco la divina presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre mi vida para ser libre, para ser desatado. En el nombre de Jesús le echo fuera. Por el poder de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario, por mi vida, por mi salvación, hoy confieso que Jesús toma posesión. Jesús toma el control de mi mente, de mi corazón, de mi alma, de mi cuerpo, de mis emociones. Ya no caminaré en inseguridad, ya no viviré más en pánico, ya no estaré en ese terror, porque mi confianza está en Cristo Jesús, porque pongo la mirada arriba donde está el que me rescató, murió por mí, me salvó. Y declaro y confieso que más poderoso el que está con nosotros, más grande y poderoso el que me acompaña, el que me cuida, el que me cerca. Gracias te doy, Dios. Gracias te doy, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, quiero aprender a levantar mis manos con seguridad y extenderlas sobre el problema, la lucha, la dificultad, para que mis enemigos, mis adversarios salgan avergonzados, confundidos, y se vea la victoria tuya, se vea el triunfo, se vea la manifestación de la maravilla, de la grandeza, de la autoridad en medio de las circunstancias. Bendito Dios, tú eres mi fiel compañero, mi gran amigo, mi guía, mi psicólogo, mi psiquiatra, mi compañero, mi padre, mi amigo. Eres mi todo, Dios del cielo. Por eso, Señor, pongo la confianza en ti, busco tu rostro y en el nombre de Jesús anulo toda acta, toda maldición que el enemigo haya levantado contra las diferentes áreas de mi vida, en mis sentimientos, en mis emociones, en mis impulsos, en todo mi ser interna y externamente. Señor, toma el control de mis pensamientos. Lléname de ti, Espíritu Santo. Úngeme desde la coronilla hasta la planta de los pies. Y quiero aprender a ser ese verdadero guerrero o guerrera, ese verdadero soldado, ese instrumento en las manos del que vive por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Señor. Amén